Si usted escuchara el nombre de Eliud Kipchoge, seguramente se preguntará quién es este tipo, ¿no? No lo conozco, nunca lo escuché. Eliud Kipchoge. Porque obviamente no lo ubica, nunca escuchó su nombre, y es normal si usted no conoce, o si ninguno de ustedes conoce el mundo del atletismo. Yo tampoco lo conocía. Así que investigué un poco, y este hombre es un hombre de Kenia, que es un país de África. Es un atleta keniano que tiene el récord mundial de maratón. ¿Bien? Él corrió el 16 de septiembre del año 2018 en Berlín, es una carrera oficial, corrió los 42 kilómetros, 195 metros, en 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. O sea, él tiene el récord mundial de maratón. Y extraoficialmente, también en el año 2019, rompió la barrera de las 2 horas, que eso es algo tremendo, y terminó la maratón en 1 hora, 59 minutos y 40 segundos. Y estas semanas me he introducido un poco en este mundo de los atletas, del atletismo, específicamente de los maratonistas, los que corren maratón. La mayoría de los campeones de maratón son de Kenia o de Etiopía. Bien, son de estos países de África. Y veía cómo en estos lugares, específicamente en Etiopía, en lugares de Etiopía, viven en una pobreza extrema. Ellos luchan con la pobreza, luchan con enfermedades como el SIDA, como la malaria, y tienen malas condiciones para vivir y obviamente también si quieren entrenar. Pero me daba cuenta de algo, su deseo de salir de esa vida, de salir de esa realidad, es tan fuerte que los hace salir de ese lugar, para poder ayudar a sus familias, para poder tener otra realidad, para darles a sus hijos un mejor futuro. Esto los motiva a sacrificarse, a ser disciplinados, a entrenar muy de madrugada. Salen 5 o 6 de la mañana a correr, a entrenar, a veces con mucho frío, en calles de tierra. La mayoría son campesinos, trabajan la tierra o tienen algunos animales, y después de su jornada de trabajo, ellos siguen entrenando para tener esa posibilidad de convertirse en un atleta de élite y poder cambiar su realidad. He titulado a mi mensaje de hoy La carrera. Y quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27, y dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero uno solo obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se acaba o que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro, dice Pablo, como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. En el día de hoy, quiero que podamos entender que todos los días vivimos una carrera, la carrera de la vida. Quiero que veamos cómo enfrentar esta vida o esta carrera, cómo llegar a la meta, cuál es la meta, qué necesitamos saber, qué necesitamos hacer para sostenernos hasta el final sin desmayar. Y mientras preparaba este mensaje, pensaba en cuántos en este tiempo han terminado sus carreras, cuántos nos han dejado y cuántos han partido con el Señor. Como Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe.
La vida del cristiano es una carrera, la carrera de la vida, que la vivimos hasta que nos toque partir de esta tierra y el Señor nos llame a su presencia. Pero mientras estamos acá, necesitamos correrla con paciencia y con perseverancia. Escuche bien eso, con paciencia y con perseverancia, como dice Pablo. A veces esta carrera no va a ser fácil, va a estar llena de obstáculos, de situaciones difíciles, de cansancio, de etapas que vamos a vivir. Hay cosas que vamos a tener que dejar en el camino para poder seguir esta carrera. Pero a pesar de todo eso hay que tener algo muy, muy en claro. Es que en esta carrera Jesús va con nosotros. Él está desde el inicio de esta carrera. Él está en el trayecto de esta carrera y Él nos está esperando al final de esta carrera. Él también es nuestro entrenador. Él es el que nos alienta, el que nos guía. En esos momentos difíciles Él nos da ese aliento, Él nos prepara para poder terminar esta carrera del cristiano, ¿no? Esta vida del cristiano que todos calificamos para esta carrera cuando recibimos la salvación. Y quiero que vamos leyendo el versículo 24. Dice Pablo, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Pablo nos enseña que todos corremos esta carrera y debemos correrla de tal modo que obtengamos el premio, con ese pensamiento, con ese sentir de que podamos obtener el premio que Dios nos dará por su misericordia y por su amor y por nuestro servicio. Pero lo diferente de esta carrera es que en esta carrera, como en cualquier otra, que lo importante es llegar primero, en esta carrera no es importante llegar primero. Lo importante es llegar. No se trata de competir con otros, sino de ser perseverantes, de correr de tal modo que día a día luchemos por este premio que recibiremos. Este premio que no es corruptible, que no se desvanece. Corramos, dice Pablo, derecho hacia la meta sin desvíos. Filipenses 3:14 dice, prosigo hacia la meta, dice Pablo, a ese llamado supremo. Pablo nos anima a no detenernos, a correr para obtener ese premio eterno, esa corona de justicia. Y quiero que leamos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Esa corona de vida que también nos habla Santiago capítulo 1, versículo 12. Apocalipsis capítulo 2 también nos habla de esta corona de justicia. No es por nuestros méritos. Esa corona ya la ganó Jesús por nosotros. Pero en base a nuestro trabajo, porque no es en vano, quizás todo lo que hacemos, Dios siempre mira nuestra vida. Mira lo que hacemos, mira nuestro trabajo. Y Él, en su misericordia y en su amor, en su justicia, el Señor nos dará esa corona que merecemos a cada uno de nosotros. Y lucharemos cada día en esta carrera por obtener esa corona. Alguien decía, cuando yo vaya al cielo, decía un pastor, yo tomaré esa corona y la dejaré a los pies del Señor. Qué tremendo, ¿no? Cuando llegue ese tiempo, ese momento. Saben, hay algo muy importante.
en una carrera y para un deportista, para un atleta, y es la disciplina. Un atleta no puede llegar al final de la carrera, a su propósito, sin disciplina y sin entrenamiento. El versículo 25 dice Pablo: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Claro, los deportistas recibían un premio, era un laurel, una corona de laurel, que en pocos días se secaba y se desvanecía. En este caso, nuestra corona no se desvanece, por eso no es corruptible. Qué lindo es poder saber que esa corona la vamos a recibir cuando lleguemos ahí a los pies del Señor. Decía que todo deportista debe tener mucha disciplina. A Pablo le fascinaba usar analogías de las carreras, de los deportistas, de las luchas, de los Juegos Olímpicos. Y justamente en Corinto había una carrera muy importante, o sea, un juego, los Juegos Ístmicos se llamaban, que estaban en importancia después de los Juegos Olímpicos. Entonces a Pablo le fascinaba ocupar esto y conocía mucho estas carreras, por eso las usa como una analogía. Y una de las cosas que a mí me sorprendía al ver documentales y al estudiar un poco la vida de los atletas que corren maratón, me daba cuenta que esta disciplina, ellos tienen que ser muy perseverantes, ¿no? Si quieren lograr algo. Tienen que tener mucho entrenamiento, tienen que tener muchas horas de preparación, tienen que dormir bien, tienen que alimentarse bien, tienen que sacrificarse. En sí, la carrera es sacrificada y más la preparación. En la vida del cristiano es igual. En esta carrera nosotros necesitamos tener disciplina. Debemos someter esta carne todos los días. Debemos tener hábitos correctos. Debemos entender que es necesario buscar a Dios día a día. Debemos entrenarnos. Debemos ver cómo es nuestra conducta, nuestras decisiones a la luz de la palabra, analizar nuestra vida día a día. El jueves el Señor nos hablaba de la oración. Esa disciplina es tan importante en el cristiano si queremos mantenernos en esta carrera. Es tan necesario orar y buscar a Dios todos los días de mi vida, porque cada día es una carrera diferente. Cada día es una lucha y necesitamos ser disciplinados, necesitamos buscar a Dios, necesitamos leer su palabra día a día. Ella es la que nos alimenta, ella es la que nos alienta, ella es la que nos instruye. Buscar al Señor. Esas disciplinas tienen que estar en nuestra vida. Buscar al Señor, ayunar, tener una vida con buenos hábitos espirituales, al igual que un deportista. Hay algo que los deportistas llaman o conocen como el muro. Es algo que se da en el kilómetro 30 o 35. Bien, recuerden que la carrera, la maratón, son de 42 kilómetros, 195 metros. Y en el kilómetro 30-35, en este tramo, el corredor comienza a experimentar el muro. ¿Y qué es el muro? Es una instancia donde el deportista empieza a sentir una fatiga en su cuerpo, en sus músculos. Su cuerpo no le responde, sus músculos se fatigan, su mente se bloquea. Y es cuando este atleta piensa en dejar la carrera. Algunos lamentablemente la dejan y quedan en el camino, porque también viene el temor a que les pueda pasar algo a su cuerpo. Y ahí es donde juega un papel fundamental su mente. Leía este deportista que leíamos al principio, Eliud Kipchoge,
este keniano, y él decía, yo no gano las carreras con mi cuerpo, yo gano las carreras con mi mente y con mi corazón. Y es verdad, porque en ese momento de enfrentar ese muro, es la mente la que empieza a trabajar a favor del cuerpo, porque el cuerpo necesita el glucógeno o la glucosa que mantiene activo el cerebro y los músculos. Cuando eso se acaba, el deportista empieza a flaquear. Entonces, ahí viene un trabajo mental, ¿no? Un trabajo acá, donde el deportista tiene que saber salir adelante y terminar esa carrera. Seguramente muchos de nosotros nos hemos encontrado desanimados, o quizás hoy nos hemos encontrado sin fuerzas y ya no podemos seguir. Nos encontramos con ese muro de desaliento, de temor, problemas familiares, económicos, enfermedades internas, que se ponen como un muro frente a nosotros y no nos permiten avanzar. Pero nosotros debemos aprender, así como un deportista, a superar ese muro y a seguir hacia la meta. De la misma manera debemos saber que podemos superar cualquier situación que enfrentemos en esta carrera y en esta vida, porque Cristo va con nosotros. Cristo va con nosotros. Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo. ¿Cuántos se cansan? ¿Cuántos pierden el ánimo? Todos nos desanimamos por cualquier situación. Y muchas veces andamos por la vida pateando piedras, porque las cosas no se dan, nos desanimamos. Yo me desanimo. Y seguramente ustedes también. Y a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo continuar. Pero Pablo dice, consideren a Jesús, acuérdense de Jesús, miren a Jesús, pongan su mirada en Jesús. Él va con nosotros y Él va al frente también con nosotros. Ese Jesús nos da aliento, nos hace perseverar hasta el final, porque el Señor va con nosotros. Y eso nos motiva, que Él, siendo Dios, se hizo 100% hombre y conoce nuestra vida, conoce las etapas del ser humano y sabe a lo que nos enfrentamos. Por eso que Él nos motiva, nos alienta, nos fortalece. Yo te animo a seguir esta carrera, sea cual sea la situación que te encuentres, porque Él va con nosotros. Consideremos, pensemos en Jesús cada vez que flaqueamos, cada vez que nos debilitamos. En el versículo 26, Pablo dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Pablo nos dice, yo no corro como quien no tiene meta, no doy golpes al aire, y acá usa otra analogía de la lucha. Dice, no lucho como alguien que da golpes al aire. Y esto me llevaba a entender lo siguiente. Permiso, voy a tomar un poquito. Me llevaba a entender lo siguiente. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero yo soy de la idea que cada cosa que nos pasa en esta vida es parte de ese propósito que Dios tiene para nosotros. A veces pensamos el conseguir una carrera profesional, un buen trabajo, tener una buena casa, un auto, vivir en un buen lugar, tener una empresa, los pensamos como propósitos aislados
de lo espiritual o de lo que Dios tiene. Para mí, esas metas, es verdad, en sí no son el propósito de Dios, porque su propósito es mucho más grande que lo terrenal. Pero sí creo que cada cosa que vivimos, cada cosa que hacemos, el lugar donde estamos, nos quiere llevar a ese propósito, nos conduce a ese propósito, a ese plan que Dios tiene en nuestras vidas. Por ese motivo es tan importante no desgastar energías en esta carrera. Debo saber correr al ritmo correcto. Debo saber mis tiempos. En las maratones es muy importante el ritmo que llevan. No perder energías, no perder tiempo de más. Veía en un documental un corredor estaba muy pronto a llegar a la meta, iba segundo, con posibilidades de llegar primero. Y en los últimos metros este atleta se desploma, se cae y lamentablemente en vez de terminar primero o segundo termina noveno y pierde uno de los buenos premios que iba a recibir en esta maratón. Y el entrenador, enojado, le dice al final: ¿sabes por qué te pasó esto? Te apuraste mucho en el primer tramo. Te aceleraste mucho. No mantuviste el ritmo que tenías que mantener. Y por eso, al final, te faltaron las energías. Por eso no pudiste llegar hasta el final. Y eso nos pasa también a nosotros. No sabemos mantener nuestro ritmo. No sabemos dónde están nuestras energías o a veces las malgastamos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice que hay tiempo para todo bajo el cielo. Para todo. Es cuestión de organizarse. Es cuestión de no malgastar el tiempo. Es cuestión de ser sabios. Aprovechar bien mi tiempo. Saber mi ritmo, mis capacidades. Dónde invertir mis energías en esta carrera. No es lo mismo un joven, que a un joven yo le diría en esta mañana: aprovecha al máximo tus capacidades para aprender, para crecer. Tienes una mente fresca, tienes energía, tienes tiempo, aprovechalo. Aprende todo lo que puedas aprender en esta vida, porque seguramente más adelante te va a servir. Pero si yo me tuviera que hablar a mí mismo, que ya tengo 43 años, diría: cuidado, debes ser sabio en dónde vas a gastar tus energías. No malgastes tus energías. Tienes que conocer tu tiempo. ¿En qué tiempo estás? ¿En qué tenés que centrar, mejor dicho, tus energías, tus fuerzas? Porque no estoy en una edad de aprenderlo todo, porque mi mente no es la misma que cuando yo tenía 20 años. Ya me es más difícil memorizar. Entonces yo tengo que saber a dónde apuntar. Debo ser sabio en mi tiempo, en cómo gasto mis energías, para poder llegar hasta el final a ese propósito que Dios tiene para mí. Por eso que a veces esta carrera hay que correrla con paciencia, pero también con perseverancia. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿Cómo estás gastando tus energías? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿A dónde estás yendo en este camino? Y eso es muy, muy importante. Otra cosa importante en un corredor, y es correr liviano. Un corredor tiene que correr sin pesos, tiene que usar ropa liviana, tiene que usar zapatillas adecuadas. Se hacen todo el tiempo zapatillas especiales para que se adhieran a la superficie donde van a correr, para que corran más liviano, para que corran mejor. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice Pablo: por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial el pecado que nos asedia,
y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso, dice Pablo, que nos estorba. Y ojo, hay cosas que no son pecado. Por eso Pablo dice, por tanto, despojémonos del lastre que nos estorba. Y luego dice, en especial el pecado. O sea que hay cosas que no son pecado, pero que te estorban, que te pesan, que no nos dejan avanzar. Pueden ser conductas que te desenfocan, pueden ser actitudes, pueden ser amistades, pueden ser cosas que haces en tu vida cotidiana y que te acostumbraste y te desenfocaron, te sacaron de lo que Dios quería hacer para tu vida. Y por eso es bueno analizar nuestra vida. Actitudes, amistades, decisiones que tomo, que me estorban en este caminar. Y luego dice, y en especial del pecado que nos asedia. Y la palabra en griego que usa Pablo para asedia se traduce como enredar. El pecado nos enreda. El pecado no solo nos estorba, porque yo puedo correr ese estorbo, sino que me enreda, no me deja avanzar. El pecado nos hace errar al propósito, desviarnos, perder el rumbo. Debemos sacar todo lo que nos estorbe en nuestra vida, pero también tener cuidado que el pecado nos enreda, no nos permite seguir, no nos permite avanzar, nos hace gastar energías de más, nos hace perder el rumbo. Debes mirar tu corazón, debes mirarte hacia adentro y decir, Señor, ¿qué cosas me están estorbando? ¿Qué cosas, Señor, hoy me están enredando? ¿Qué pecados en mi vida todavía no puedo vencer? Que no me permiten avanzar y no me permiten disfrutar este caminar, esta carrera. En esta carrera hay un requisito muy importante para no quedar descalificado. Y es llevar y proclamar el mensaje de Cristo. El hablar de Jesús a otros que no le conocen. Es fundamental en esta carrera, los que la estamos corriendo, que somos los que hemos conocido al Señor y lo hemos recibido como nuestro Salvador, es fundamental y es importantísimo predicarle a otros esta palabra de vida. No podemos solo nosotros disfrutar esta vida y esta carrera y esta salvación tan grande. Necesitamos hablarle a otros. Necesitamos predicarle a otros. Hoy más que nunca el mundo necesita a Dios. Hoy más que nunca necesitamos a Dios. Hoy más que nunca el mundo está gimiendo, está clamando por los hijos de Dios, que se manifiesten, que hablen. Usa todas las maneras posibles para hablar del Señor. Hoy que no te podés juntar y no podemos estar tanta gente junta y que hay restricciones, usa tu celular para predicar, para mandar un mensaje a aquellos que lo necesitan. Eso es importante, predicar la palabra, compartir todo lo que la iglesia hace semana a semana es importante porque somos un cuerpo, somos su iglesia y cada uno vamos para el mismo lugar, no puede ir un pie para allá y el otro para acá, no iríamos a ninguna parte. La iglesia tiene un llamado y la iglesia está trabajando semana a semana para poder llevar el evangelio de esta manera que nos toca hoy vivir. Por eso es tan importante hablar de Jesús. Y por último, en el versículo 27, Pablo dice del mismo Primera de Corintios 9, en el 27 dice Pablo, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Dice Pablo, domino mi cuerpo, mi carne,
No sea que yo predicando este evangelio quede fuera de esta carrera por no dominar esta carne. Hace algunas semanas me tocó compartir el último fruto del Espíritu, que es la templanza, que es el dominio propio. Y entendía lo importante que es este fruto en nuestras vidas. Cuando hablamos de templanza, hablamos de dominar el yo, dominar los deseos de la carne. Por eso que cada vez que nosotros vamos a hacer algo debemos analizar nuestra vida y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para quién estoy haciendo esto? ¿Es para mí? ¿Es porque yo quiero? ¿Porque a mí me satisface? ¿Porque yo me siento bien? ¿O es porque hay un propósito? ¿Es porque Dios me está guiando? Yo necesito tener autocontrol y entendía que templanza es sabiduría, es autocontrol, es ser prudentes, es ser equilibrados, es tener dominio propio. Y Pablo dice, yo domino mi cuerpo. No es que se estaba golpeando, ¿no? Él habla de vuelta a la lucha, él está hablando de gobernar esta carne. Esos deseos de la carne que están todo el tiempo y que nos quieren derribar, que nos quieren derrumbar. Y ahora sí termino con esto. Hay dos cosas que me quedaron muy grabadas de un entrenador que era de mucha experiencia, ya de mucha edad, anciano, que se fue a vivir a Kenia, a ese lugar precario. Y le pregunta al entrevistador, ¿qué consejo le podría dar a los que nos dedicamos a esto, a los que queremos ser maratonistas? Y hay dos cosas que me llamaron la atención. La primera era disfrutar la carrera. Disfruta la carrera. Disfruta el trayecto. Y yo entendía y decía, Señor, debemos disfrutar esta vida. Debemos disfrutar cada minuto, cada hora que Dios nos regala. A veces perdemos tiempo en discusiones, en peleas. A veces nuestros pensamientos están llenos de cosas malas. ¿Por qué no disfrutar esta vida plena, abundante, que no se basa la felicidad, la plenitud en lo que podamos llegar a adquirir? La felicidad no nos la da el dinero, no nos la da un buen trabajo, no nos la da la gente que está alrededor de nosotros. La verdadera plenitud y felicidad está en Cristo. Por eso que Mateo 5 nos habla de que bendecidos, dichosos, aquellos que son pobres de espíritu, aquellos que dependen exclusivamente de Dios. Esa es la felicidad real y verdadera. Debemos disfrutar cada día que el Señor nos regala. Jesús nos dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Debemos disfrutar cada día que el Señor nos regala en este trayecto y en esta carrera. Y la otra cosa que le dijo, lo importante en esta carrera o en cada maratón es llegar al final. Y eso me sorprendió porque normalmente tenés que hacer todo lo posible para llegar primero. No, en las maratones lo importante es llegar hasta el final. Obviamente que es bueno para un maratonista llegar primero, pero este hombre sabio dijo, lo importante es llegar. No competimos con nadie, debemos ser pacientes. El propósito se cumplirá si yo me aferro a Jesús, si yo me esfuerzo cada día por cumplir su palabra. Debo entender que en esta carrera lo importante no es llegar primero, sino que es llegar. Y usted me preguntará, ¿cuál es la meta en esta carrera? Yo le digo que la meta en esta carrera es vivir esta vida. Es disfrutar esta vida. Es cumplir el propósito. Cuando llegue al final de mis días, decir yo cumplí el propósito por el cual Dios me llamó a esta tierra. Esa es la meta. Y como dijo Pablo, guardar la fe. Cada día
de mi vida. Quiero que lean juntos conmigo este último versículo y que al final, la parte final la voy a leer en otra versión. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispuso todas las cosas para el bien de quienes le aman. Ojo con esa parte que dice, Dios dispuso o Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. No solamente las buenas, a veces también hay etapas malas. Esas cosas malas que a veces nos suceden, que no nos cuesta entender, muchas veces son parte del propósito de Dios para nuestra vida. Algo aprendemos de eso, crecemos o experimentamos más profundamente al Señor. A los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y quiero que vamos ahora al 37. Esta versión es NTV. Dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. La versión que leía recién, dice, somos más que vencedores. Esta dice, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien os amó. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Somos más que vencedores. Ya tenemos el triunfo asegurado con Jesús a nuestro lado.